Sí, no lo montanista. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo con respecto a la Didache. La Didache era un libro antiguo, fue como más o menos del periodo en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Es un libro antiguo. Entonces también que porque no está incluido dentro del canon, y es lo que va a explicar el La Didache, que significa enseñanza, es el nombre corto de un manual cristiano compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo. El título completo es La enseñanza de los 12 apóstoles. El documento realmente fue muy importante, ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos. Incluso, algunos de los llamados padres apostólicos, como Orígenes, Atanasio y Eusebio, lo conocieron y lo emplearon. Posteriormente, varios escritores cristianos citaron este documento y lo emplearon en sus escritos. En este video hablaremos sobre la Didache. Algo interesante sobre la Didache es que quedó olvidada en la historia y prácticamente no se conocían copias de este importante documento hasta hace muy poco. Solo hasta finales del siglo XIX fue redescubierta y empezó a despertar el interés de los estudiosos. Posteriormente, siguiendo varias pistas después de su descubrimiento, los eruditos han encontrado versiones y fragmentos de la Didache en versión copta, siriaca, georgiana, latina y árabe. Lo anterior resulta interesante, ya que demuestra que el documento era muy popular y ampliamente aceptado por la iglesia de los primeros siglos. Sin embargo, no se sabe mucho ni de su origen ni de su autor. Debido a sus formas y a las copias que se han conservado, algunos han concluido que proviene de la región que hoy conocemos como Siria o de alguna región cercana. Por otro lado, la Didache se empezó a citar desde una fecha muy temprana, lo que representa una prueba muy fuerte de su antigüedad. Aunque algunos argumentan que se escribió posteriormente, lo más probable es que la Didache ya fuera un documento muy extendido hacia el año 70 u 80 después de Cristo, en gran medida porque en su redacción se usaron arcaísmos muy propios de la época. Antes del siglo XIX no se conocía ninguna copia de la Didache, solo se tenían referencias de autores primitivos, hasta 1873, cuando Philotheus Bryennius, un clérigo ortodoxo de Nicodemia, una antigua ciudad de Anatolia, capital del reino de Bitinia, que es la actual ciudad de Izmit, en Turquía, descubrió el códice griego en pergamino conocido como Hierosolitanus, que contenía el texto completo de la Didache. Desde entonces, este documento estaba en el foco de la atención académica. Pero, ¿de qué se trata esta obra y por qué le estamos dedicando un video? La Didache es un documento histórico muy importante, ya que nos revela gran parte de las costumbres, doctrinas y prácticas de la iglesia de los primeros siglos. En cuanto a su estilo, se trata de una obra escrita de manera fresca, tersa y sencilla, dividida en 16 capítulos. La argumentación generalmente va directo al punto que quiere indicar y a la verdad que desea afirmar, sin adornos ni rodeos. La Didache se divide claramente en dos partes. Los primeros 6 capítulos frecuentemente han sido denominados como documento de los dos caminos. En esta parte usa la antigua metáfora de los dos caminos, uno del bien y el otro del mal, que lleva a la perdición. Una parábola que se asemeja mucho a la que se usa en pasajes como Mateo 7 o Jeremías 21. La segunda parte habla sobre algunas prácticas e instrucciones de la vida y del gobierno de la iglesia que nos pueden resultar muy valiosos. Una de las descripciones más interesantes sobre este importante documento es lo que dice respecto al bautismo. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando sobre el tema de la Cena del Señor, este documento nos da importantes pistas sobre la forma en que se practicaba en la iglesia primitiva. Se trataba de una comida que los cristianos celebraban en el día del Señor, es decir, el domingo. En la Didache se encuentra una oración que probablemente se usaba en las reuniones de la Santa Cena de los primeros cristianos. La oración dice:
Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunidos se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo eternamente. Posteriormente, la Didache empieza a enumerar una serie de exhortaciones y recomendaciones sobre la forma en la que los creyentes debían lidiar con los falsos maestros, apóstoles y profetas, y cómo debían atender a los verdaderos servidores del Señor. La principal forma en la que la Didache pide a los creyentes que lidien con este discernimiento se refiere a lo que tales predicadores itinerantes hacen o solicitan. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiere necesidad, otro más. Mas si se queda 3 días, es un falso profeta. Al salir el apóstol, nada lleve consigo si no fuere pan, hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Este documento resulta de vital importancia, ya que nos brinda un valioso reflejo de lo que era la vida cristiana en los primeros siglos. También nos da pistas sobre lo que una comunidad cristiana tan temprana ya creía y practicaba, como el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la celebración de la Cena del Señor el domingo y sobre cómo trataba la Iglesia con la herejía. Entonces, si la Didache fue escrita en una época tan temprana y provee instrucciones tan importantes y doctrinalmente correctas, ¿por qué no está en el canon bíblico? Una de las razones probables por las que este documento no fue incluido en el canon bíblico es que su autor no era conocido. Un libro incluido en las Escrituras debía haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo de un apóstol, y esa era una regla muy importante para que un libro fuera incluido en el canon. Muchos sugieren también que el trabajo fue aislado, quizá en una región alejada y muy rural, lo que hizo que el documento fuera considerado como muy local y no universal. También pudo ser un tema de calidad de la escritura, ya que no estaba al nivel de los demás libros del canon. Por otro lado, una posible asociación con los montanistas pudo haber afectado también su inclusión. La Didache es el documento más importante de la era post-apostólica y la más antigua fuente de regulaciones de la Iglesia que se conoce en la actualidad. Gracias al descubrimiento de la copia de la Didache, los expertos han podido profundizar de manera sorprendente en el conocimiento sobre los orígenes de la Iglesia. La Didache también es muy importante para darle peso histórico al cristianismo, ya que es un documento que se compuso muy probablemente en el mismo tiempo que otros libros del Nuevo Testamento y con quienes mantiene armonía. Para finalizar, queremos contarles que realizaremos algunos videos sobre libros apócrifos que no entraron en la Biblia que tenemos hoy, antes de entrar a hablar de la formación del canon bíblico. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué formas crees que la Didache confirma la validez histórica del cristianismo? ¿Qué rasgos de la práctica y de la doctrina de la Iglesia primitiva te han llamado la atención? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la propaganda. Pero entonces, importante, si se cuenta como un documento de 70, 80, a pesar de que era antiguo y todo, no representaba el canon. Yo le pregunté a Jair, oye, mano, ¿usted leyó la Didache? Entonces me dijo, pues voy a... Es cortico, de 10 segundos, 20 segundos. Aquí. Pregunté y Jair me dijo, la verdad ese libro, eso no es tan... Querido, bendiciones, hermanos, no la he leído toda, me senté a leerla y la verdad no me parece que son puras obras, hermano. No, o sea, se utiliza como referencia para mirar algunos escritos, pero la verdad siento que es como puras obras, salvación por obra, no sé. Eso es más o menos lo que percibí cuando empecé a leerla y no la leí toda. Le estaba preguntando acerca de la Didache.
porque él la utiliza aún para la parte del canon o para algunas partes en donde dice, en la Didache también encontramos esto, pero solo como una referencia, más no como algo que realmente es inspirado. Listo, entonces ese era un poco acerca de la consolidación del registro canónico, que eso es lo que estábamos viendo. Entonces, aquí estábamos. Entonces, esa era una parte, no sé si quedaron dudas acerca de la parte del canon. Si quiere, Yo tengo una pregunta. De pronto ya se dijo, pero es que estoy como confundida. Pues digamos una persona que no cree, le puede preguntar. Ahorita decía que habían como 3 requisitos para que los libros que quedaron dentro del canon fueran incluidos. Y uno de esos era como que fuera de los apóstoles, ¿cierto? Que fuera de los apóstoles que estuvieron en el Señor. Entonces, hay algunos evangelios o libros que se han encontrado que eran de los apóstoles y no fueron incluidos. Esa era una pregunta. Que podría ser una persona que no sé qué. Pues porque yo que dije, si a uno le preguntan lo mismo que es. Creo que está uno, pero el de Tomás, pero son dichos. Los dichos del Señor recopilados en el Evangelio de Tomás. Sí, Tomás. Hay varios evangelios, un montón. Y la otra pregunta era que otra de las características para que fuera incluido dentro del canon era que fuera inspirado, que tuviera, y ahí decía que el canon no lo formó nadie, algo así, sino que sí. Pero decía que los apóstoles aprobaban si era inspirado o no. Entonces ahí una persona le podría decir, si ve, fueron los hombres los que decidieron qué libro entraba y qué libro no entraba. Sí, digamos esa pregunta la hacen, o esa pregunta o es eso mismo que usted dice, de que fueron los hombres, lo dicen los liberales. Sí. Los teólogos liberales dicen eso, dicen, no, es que eso no fue hecho, eso fue que usted decidió, o sea que un grupo de personas decidió. Perdón. Pero realmente cuando uno empieza a ver la parte interna de lo que está en la Biblia, ya está mostrando que todo lo que necesitaba saber, o digamos del Nuevo Testamento, está enfocado en Jesucristo mismo. Y que ya primero para que los liberales tuvieran que decir que hubiera aumentado algo o que hubieran quitado algo, si usted se da cuenta del canon, ya está hablando todo acerca de Jesucristo y todo lo que se necesitaba, porque aún Juan dijo que pudo haber escrito muchos libros acerca de los milagros, pero lo que está ahí en estos momentos como cerrado, que se dice cerrado no por causa de que el hombre decidió ya, cerrémoslo, sino porque ya está en completo todo, es porque Juan dijo, pero se escribió lo que era necesario. Entonces primero ya la parte interna, cuando se habla de la parte interna, es que ya se escribió y el mismo Señor guió a los hombres de Dios para escribir lo necesario acerca de lo que está ahí en el Nuevo Testamento. Entonces fue lo necesario, y con respecto a esa parte necesaria, entonces ya fue cerrado el canon. Y esto que estaba escrito ya en las escrituras, las iglesias, no solamente fue un hombre como digamos Justino o Orígenes, sino que las mismas iglesias recibían, entonces ellos empezaban a formarlo y a unirlo, lo que estaban todos los escritos. Entonces algunos escritos, como por ejemplo la de Tomás, que es un evangelio, que es un apóstol, entonces dijeron, no, Tomás deberíamos incluirlo, pero Tomás no fue incluido porque aunque puede ser un escrito de referencia, no fue inspirado por Dios, que esa es la parte importante. Entonces no fue inspirado por Dios, y al no ser inspirado por Dios lo pueden utilizar. Hasta cierto, hoy estábamos preguntándole a Yair, hoy llamamos a Yair para preguntarle, hermano, una pregunta. Entonces decía, estas preguntas son difíciles, pero estuvo explicándonos un poco y dijo, hermanos, la verdad es que lo principal, o a veces lo que los mismos liberales primero no creen, es que la Biblia es inspirada. Es como primero no creen que la Biblia es inspirada, entonces todo es humano, de carácter humano. Y al ser canon, entonces también fue, al formar el canon todo fue humano. Entonces quitaban la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cómo daba testimonio? El mismo Espíritu Santo era quien daba testimonio a las mismas iglesias
y para que todas las iglesias tuvieran la misma comunión, porque usted se da cuenta que todas las iglesias ya creían que los evangelios eran canónicos, pero y nadie les dijo, tiene que ser canónico. Entonces llegaba ya Justino o a Orígenes, entonces, o digamos Policarpo, que fue uno de los escribas. Entonces Policarpo escribía, este libro es canónico, este libro no es canónico, no, sino que ya ellos mismos empezaban a entenderlo. Cuando se habla de canon, que ya fue en el siglo IV, ya se empieza a hacer es la lista de lo que ya ellos creían, o sea, de lo solamente están es como haciendo validez de lo que ya ellos veían que era el canon. Eso era. Entonces cuando se hacen todos los concilios y toda esta parte, eran lo que ya las iglesias, no era solamente una persona, sino iglesias locales completas tomando el control, y regiones completas también teniendo la validez de que ese libro era canónico. Entonces también apareció el de Tomás y otros evangelios de apóstoles, pero todos estos evangelios de apóstoles, aunque los encontraron y aunque fueron leídos localmente en algunas iglesias, porque también eran leídos, no tenía tampoco la validez canónica, porque no en todas las iglesias se había leído. Entonces no en todas las iglesias era como algo local que se estaba tomando. Entonces se daban cuenta que no era algo inspirado por el mismo Espíritu Santo. Era con respecto a esto. Sé que es más difícil y sé que es un poco más sino que era como para dar una pequeña introducción de todo lo que era la parte del siglo segundo, tercero, cuarto, pero hay concilios completos en donde van a mostrar que los libros eran apócrifos, libros no inspirados y libros inspirados. Eso es muy largo, pero es como para, o sea, y si hay preguntas de eso, hay buenos libros para eso. Y hay más. No, o sea, digamos, para poder yo entregarles, digamos, copias de esta parte, que es, digamos, este es el de Samuel Pagan, acerca del canon del Antiguo Testamento. Es bien cortico también, en donde va a mostrar qué libros habían, qué libros no habían. Es bien chévere para poder entender un poco más. Entonces es bien interesante esto. Y del Nuevo Testamento también muestra también algunos libros, pero sí es bien, o sea, es un poco largo. Solo era como para dar una introducción. Alguien me dijo, no, pero que estos concilios se han hecho Fueron hechos por hombres. por hombres, claro. Pero también la palabra del Señor utilizó al hombre para llevar la palabra del Señor, porque fue la forma como, porque él hubiera podido coger un ángel que lleva el evangelio, Sí, pero no, fue el hombre que él le dio ese encargo. O solamente hubiera dicho a los apóstoles, coja estos escritos y dígale, y ya, como Marción. Pero imagínense donde hubiera sido solo una persona, sería terrible si solamente hubiera puesto una persona, sino que la misma iglesia era la que daba testimonio acerca de que era inspirado por Dios, la misma iglesia. Entonces no solo una iglesia, la iglesia, vamos a hacerle caso a la iglesia de Jerusalén. Pues mire todo lo que ha habido con respecto al Papa cuando el Papa saca sus concilios, o cuando saca de las cartas. Imagínense solo una persona, o que solamente hubiera algo centralizado y dijeran, esto centralizado, todo lo que ellos digan vamos a creer. Yo no Sino que recuerdo que ahí en los primeros siglos habían hermanos que tenían más de unas 5 o 6 cartas y les llegaban y las compilaban. Entonces hacían copias y se las mandaban a otros hermanos que no era, porque eso era el encargo que Pablo les decía. Bueno, ya ustedes las recibieron, que también que se lea por acá. Pero entonces ellos copiaban, ellos recibían más cartas y tenían más compilación. Entonces por eso es que uno se da más cuenta que sí venían inspirados, porque ellos tenían, muchos hermanos ya tenían más copias que otros hermanos. Sí, entonces, no, y también veían la validez, el cambio de vidas completas cuando leían los escritos. Todo era no solamente como, esto es inspirado, bueno, y ya, sino que realmente había un cambio de mente. O sea, todo lo que la misma palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir. O sea, ningún otro escrito va a ser tan útil como la misma palabra inspirada por Dios. Entonces también podían ver esta validez. Y claro, pues digamos los montanistas decían, esto es inspirado por Dios, y escribían algo y se lo enviaban. Entonces tenía que aceptarse porque sí. O sea, no fue de esa manera. Entonces, tome, acéptelo. No, pero es que, no, acéptelo. Necesitamos que lo acepte ya. No había algo así. Sino que por eso el mismo Señor, como lo decía el hermano Gino al principio, acerca de la edificación del Espíritu Santo, de Jesús mismo y el Espíritu Santo enseñándonos, y había una progresión completa. Los evangelios en el siglo segundo, después ya las cartas paulinas, las cartas generales, Apocalipsis,
hasta ya lo que tenemos ahorita, y que ya ahorita lo podemos hacer más fácil y que hay estudios gigantescos acerca de esto, con referencias y todo, pero antes, imagínense cuando estábamos en esta época, pues hubiera sido un poco más de leer las cartas, los que tenemos, no lo tenemos completo, pero falta que nos llegue Marcos, porque en Roma estaba Marcos, entonces no necesitamos que llegue Marcos también, gracias al Señor que ya tenemos todo. Sí. Hermano, una cosa, o sea que, digamos, en el siglo II ya más o menos se tenía estipulado lo que eran los libros antiguos y muchos de los del Nuevo Testamento que todavía no se decía así. Pero entonces, realmente, más o menos se establecieron los libros totalmente antiguo y nuevo en el siglo IV. En el siglo IV. Más o menos en Sí. qué época. Como en el 300, ¿es el concilio cuál? ¿De ¿De Trent? Nice? Ok. No. ¿Qué concilio es? Pero yo lo busco por aquí. Pero es en un concilio en donde ya tienen todo. Por aquí. Bueno, yo lo busco para ver en cuál fue el concilio. Del siglo. No, pues acá en este libro aparece solamente el siglo IV, pero específico se puede saber, porque hay un concilio que yo lo busco y después lo terminamos diciendo para todos los hermanos, para que es. Pero es un concilio en 378, algo así, después de Cristo. Y es un concilio en donde ya toman todos y dicen la lista de los del canon. Pero el canon del Antiguo Testamento ya estaba hecho. Sí, el canon del Antiguo Testamento estaba en el 70 después de Cristo, ya todo terminado. Pero Jesús Él lo cita mucho. lo cita, y ahí podemos ver que del siglo II antes de Cristo ya estaba también, cuando fue la Septuaginta, que fue uno de los libros más importantes, y pasaron del idioma hebreo para el griego, para que todos pudieran leer el Antiguo Testamento. El concilio inicial en el 325. En el concilio inicial fue con eso. Sí, yo tenía como lo entendió por ahí. Tengo una pregunta. Digamos, lo del Evangelio, lo de los escritos de Tomás, prácticamente así mismo pasó con los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿O cómo fue ahí? Con los de Tomás, no, ahí sí toca estudiar un poquito más. Yo estudio un poco más de eso. Ay, no van a preguntar difíciles. No, es que ya, digamos, con Ya le respecto a dijeron que hay todos. libros No, es que toca, dice el hermano Gino cuando está haciendo la parte de bibliología, tiene digamos, son como cuatro semestres para todo esto. Y a lo último salen los libros apócrifos. O sea, y en libros apócrifos hay un montón, ¿no? ¿Y por qué fueron? ¿Por qué no fueron? Entonces eso ya es como un libro de los que no eran inspirados. Entonces ahí sí toca. Perdón por no contestar todas las preguntas. Pregunten. Pues digamos, cuando preguntan uno puede estudiar acerca de lo que tiene la duda, porque pues, es para eso. Pero no es que tenga todas las respuestas. Pero gracias. Continuamos entonces con proceso de entendimiento. ¿Si lo iniciamos o los 8:30 casi? ¿Sí iniciamos? Sí. Sí. ¿Qué número vamos? ¿En qué página 13? Sí. Gracias. Vamos a hacer un concilio. Entonces, bueno, ¿qué es el proceso de entendimiento? La teología histórica lo que va a hacer, que estamos todavía en la teología histórica, lo que va a estudiar es cómo la iglesia ha entendido la revelación bíblica a lo largo de su historia. O sea, los mismos procesos de la revelación bíblica. Ya teniendo el canon, ahora es la revelación. Entonces, creo que llegamos al proceso de entendimiento de la iglesia acerca de la revelación bíblica. La Biblia se terminó de escribir a fines del primer siglo de la era cristiana, pero que se haya terminado de escribir no significa
que se haya terminado de entender. Todo ese proceso hasta finales del siglo I es para que nosotros pudiéramos tener la Biblia. Después vino un periodo comprendido hasta el siglo IV para que se completara el canon, porque cuando la Biblia se escribió, no se escribió en un mismo lugar. Uno en Roma, otro en Palestina, otro en Siria, otro en Éfeso, otro en Patmos. Y en diferentes lugares se fueron coleccionando esos documentos. Mateo escribió un evangelio y Marcos otro. Luego alguno tuvo el de Marcos y tuvo el de Juan. Otro tuvo 3, otro tuvo los 4, hasta que por fin todos tuvieron los 27 libros. El canon del Nuevo Testamento no ha variado, pero el entendimiento del canon es otra cosa. La teología histórica estudia cómo la Iglesia ha entendido la revelación bíblica a lo largo de su historia. Cómo entendieron el mensaje del Nuevo Testamento en la edad patrística primitiva, anterior al Concilio de Nicea. Nosotros no somos los primeros en tener la Biblia, ni los únicos. Y la Iglesia es un cuerpo, y un cuerpo multisecular. Y el Espíritu Santo le ha estado enseñando a la Iglesia corporativamente, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es una edificación multisecular del Señor. Y hay épocas en las que de pronto el Espíritu Santo extrae cosas del mensaje bíblico y las pone en evidencia y hace que sean practicadas. Pero eso no quiere decir que todo lo que Dios ha aportado en la Biblia haya sido ya captado ni vivido por la iglesia. Todos nosotros tenemos la Biblia, pero ¿cuánto de la Biblia tenemos nosotros y cuánto nos tiene la Biblia a nosotros? En el tiempo de Lutero, en el siglo XVI, lo que para nosotros es lo más obvio, lo más mínimo para ser un cristiano, que es que el Señor murió por nuestros pecados en la cruz, que su sangre fue derramada por nuestros pecados y que somos salvos por la fe en el Señor Jesús y su sacrificio por gracia de Dios, que es lo esencial, lo que consideramos el primer paso para podernos llamar con certeza cristianos. Pero durante miles de años eso estuvo tapado, durante la edad del oscurantismo. ¿Saben cuál es la edad del oscurantismo? ¿No? Es la Edad Media. Se llama la edad del oscurantismo pues porque hubo un tipo en donde la Iglesia Católica tomó todo el poder y era el que tomaba todo el control de todo. Entonces hubo ahí, le llaman esa época del oscurantismo, en donde estaba la parte de la escolástica y en donde todo lo interpretaban según lo que decían los padres de la iglesia, no según lo que decía la Biblia. Entonces, cuando las indulgencias, cuando el papado, cuando la llamada pornocracia, si me olvidó buscar esa palabra y la subrayé, no, bueno, esa palabra ahorita la buscamos. Cuando la gente pagaba misas gregorianas para sacar las almas del purgatorio, ellos no tenían claro lo que para nosotros es evidente, sencillo. La justificación por la fe es una verdad que se había dado en el principio y que se perdió paulatinamente en la historia. Y el asunto de la salvación llegó a convertirse en un negocio y hasta se cobraba dinero para conceder indulgencias. En esa época, entonces, la verdad se perdió en parte. Fue mantenida por unos poquitos. Y luego empezó a florecer en la Reforma, pero no floreció del todo en la Reforma, sino que en ese hecho histórico se comenzó a recuperar algunas cosas. Pasada la época de la Reforma, en los siguientes siglos, se han ido recuperando otras cosas. Pero necesitamos que se recupere todo lo que Dios ha aportado en la revelación, y que la iglesia posea el depósito y que sea recuperado completo. Tiene que ser vivido y manifestado también en forma completa. La teología histórica estudia todo ese proceso. Ya no solo en revelación y de formación del canon,
sino de entendimiento eclesiástico acerca de la revelación canónica. La Iglesia no siempre ha entendido lo mismo, sino que ha sido inestable en cuanto a su luz. Hay cosas que la Iglesia fue perdiendo. Si analizamos los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, descubrimos que el Señor le dice, por ejemplo, a la iglesia de Sardis: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Esto significa que la iglesia perdió algunas cosas que recibió en el depósito, y la teología histórica, como es la responsable de estudiar ese depósito, a veces se entera que hubo cosas que se vivieron en el tiempo primitivo, que se perdieron en otros tiempos. Incluso hubo veces en que la iglesia pretendió justificar doctrinalmente la pérdida de ciertas posesiones espirituales que tuvo al principio. Tenemos, por ejemplo, que al principio en Hechos se registran milagros, pero después fueron cada vez más escasos hasta que hubo una época en que fueron raros. Entonces la iglesia, en vez de arrepentirse y buscar la presencia del Señor, estableció una doctrina diciendo que los milagros eran solo para la época de los apóstoles. Pero cuando el Señor empezó a restaurar los milagros, empezó la controversia. Unos que estaban vigentes, otros que eran antiguos, y eso continúa hasta hoy. Eso significa que el depósito de Dios no se ha conservado siempre fiel en la iglesia. En la Biblia sí está todo, y una cosa es que está en la Biblia, pero si yo no la entiendo, o entiendo solo un 10% de lo que Dios ha dicho, de todas las posibilidades de la palabra de Dios, ¿cuáles son las que yo aprovecho? Otro caso es sobre los dones, y todo eso sirve para darnos cuenta de qué cosas del depósito de Dios no siempre han sido conservadas en la iglesia. Muchas se perdieron. Afirma las otras cosas que están para morir. Se le han muerto cosas a la iglesia, pero hay restauración en la iglesia. También hay mezclas en la iglesia. También hay herejías en la iglesia. También hay persecuciones que suceden del depósito de Dios en la iglesia. La teología histórica le sigue la pista a las doctrinas a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, algunos hermanos enseñan que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a ser después de la tribulación. Otros dicen que va a suceder en la mitad de la tribulación. Otros dicen que va a haber dos raptos, uno antes y otro después de la tribulación. Son varias escuelas y son hermanos todos, sinceros, de buena conducta y todo, pero la teología histórica le sigue la pista a ese tipo de interpretación. ¿Cuándo fue la primera vez que se entendió o que se enseñó que el rapto iba a ser antes de la tribulación? Entonces contesta, en el registro histórico, el primero en enseñarlo fue John Nelson Darby en el siglo pasado, siglo XIX, y luego le sucedió Scofield, y a través de las notas de Scofield se popularizó entre cierta escuela, y luego Lewis Sperry Chafer fundó el seminario de Dallas y estableció ese tipo de interpretación dispensacionalista, que pasó a algunos institutos y seminarios y tomó cierta porción del cuerpo de Cristo. Luego los que les contradicen fueron los de la teología del pacto, y la tradición de ellos es un poco más antigua, viene de la Reforma, alguna viene de Agustín, pero quien también interpretó esto así alegóricamente que el milenio. Alguna viene de Agustín, pero quien también interpretó esto así alegóricamente que el milenio, etc. Entonces ahí empieza a hablar de algunas escuelas. Entonces, una escuela que es la pretribulacionista. Entonces, que el rapto va a ser antes de la tribulación. Entonces esa escuela empezó con John Nelson Darby. Y John Nelson Darby, todo empieza con la teología dispensacionalista. Entonces, donde llegan y separan por dispensaciones o por etapas
todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Te acuerdas cuando vimos economía de Dios? Entonces, la forma de la economía por dispensaciones. Entonces, de ahí, algunos más que empezaron a ver esta parte de la dispensación, llegaron y dijeron que el rapto era antes de la tribulación. Y ahí comienza entonces Scofield, Lewis Sperry Chafer. Entonces, esa es la primera escuela. Pero la otra, que es la del pacto, es acerca de los reformados, en donde ellos no ven la teología dispensacionalista por 7 dispensaciones, sino lo ven por 2 pactos: el pacto antiguo y el pacto confirmado, y ya, ¿sí? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero con respecto a ellos, que uno de los que tomaba la escuela era Agustín hablaba, era todo que era alegóricamente. Entonces, un rapto alegóricamente, bueno, no creo que tan alegórico, pero el milenio sí lo tomaban alegóricamente. Entonces, donde decían, no va a haber un reino de un milenio, o sea, un reino milenial de 1000 años, sino que eso es alegórico. Eso es algo alegórico, que vamos a reinar con el Señor pues para siempre, como lo dice. Entonces, tomaban la parte alegórica. Esas eran las formas de interpretación que utilizaban. Entonces, la teología histórica sigue las interpretaciones desde sus raíces. Entonces, la reforma no es desde la reforma, sino la raíz. La raíz es Agustín de Hipona. Desde ahí comienzan a mirar. Entonces, Agustín de Hipona tomó todo alegóricamente, otros hermanos también lo tomaban alegóricamente. La reforma, cuando llegó, pues era alegóricamente. Martín Lutero era sacerdote, entonces conocía todo lo de los padres apostólicos. Y Juan Calvino también era esto, entonces conocía todo lo de los padres. Entonces, ¿qué tomaron cuando hablaron acerca de milenio y acerca de los últimos tiempos? Pues tomaron lo que ya estaba antes, porque lo primero que estaban tomando era la justificación. Ya más adelante, con el siglo XIX, donde empiezan a hablar de la escatología, que casi no se hablaba antes. Por eso el hermano Gino, cuando empieza la introducción, cuando está hablando acerca de la teología histórica, dice que la misma teología histórica el Señor se encargó para hablarlo casi como una teología sistemática. Porque lo primero que va a empezar a hablar es de Dios. ¿Quién es Jesús? Y más adelante la escatología, que es lo final, es ya cuando, en esta época, en donde empezaron a hablar de la escatología. Eclesiología un poco antes, en el siglo XIX. O sea que el Señor ha tenido como una teología histórica en el mismo tiempo, se ha encargado de esto. No empezó a hablar de escatología al principio, sino al principio empezó a hablar de quién es Dios, de la Trinidad, de Jesús, las 2 naturalezas de Jesús, la persona de Jesús, todo acerca de esta parte. Entonces, por eso yo creo que el hermano Gino empieza con la teología histórica para luego pasar a la teología sistemática, que sería algo muy... Hay un buen libro que recomiendan que se llama El progreso del dogma o la historia del dogma, y también lo tiene así ordenado por teología histórica. Entonces, la teología histórica sigue esas interpretaciones desde sus raíces y luego las compara a la luz del Nuevo Testamento. Es importante que las compara, porque la escolástica se encargó solo de lo que los padres de la iglesia dicen y ya. Entonces, interpretaban lo que los padres de la iglesia decían, pero no lo comparaban con respecto a lo que decía la Biblia. Entonces, lo comparan a la luz del Nuevo Testamento para verificar cuál nació realmente del Nuevo Testamento, cuál fue una interpretación nueva, cuál fue una desviación. De modo que es importante estudiar el depósito de Dios también con el enfoque de la teología histórica, porque hay interpretaciones que las aceptamos tal como las escuchamos por primera vez, pero nunca hemos conocido su trasfondo y tampoco hemos visto la interpretación de ese punto de vista en la misma iglesia, pero bajo otro enfoque. Pero cuando la teología histórica estudia dónde se originó tal vertiente, tal interpretación, que llegó a formar tal denominación, por ejemplo, los hermanos de Plymouth y otros que son los de la teología del pacto antidispensacionalista. Por ejemplo, los hermanos de Plymouth y otros que son los de la teología del pacto antidispensacionalista. ¿Y cuáles eran la tradición más antigua? El asunto del milenio. Por ejemplo, hubo una época en que la iglesia primitiva, la mayoría sostenía un milenio literal, pero a partir de Agustín de Hipona, en el siglo IV, él empezó a interpretar espiritualmente y alegóricamente el milenio, y cómo Agustín llegó a ser uno de los grandes personajes de la influencia en la historia de la iglesia. Y Carlomagno
trató de levantar el imperio romano basado en el aporte de Agustín. Entonces el punto de vista antimilenario, amilenialista, que significa sin milenio, amilenialista, de Agustín, llegó a ser popular de un periodo de la historia de la Iglesia. Entonces los que creían en un milenio eran considerados los herejes quiliastas, de kilo, 1000. Entonces llegó la época en que creer que Cristo va a reinar 1000 años en la tierra después de su segunda venida con los santos era una herejía, porque prevaleció la opinión de Agustín y esa opinión continuó con la Reforma. Incluso los reformadores, Lutero, Calvino, tenían ese punto de vista alegórico acerca del milenio, pero en medio de todo había algunas que mantenían el punto de vista literalista, aunque lo llamaban herejes de un milenio literal, y comenzó a abrirse paso de tal manera que hoy son minoría los que sostienen que el milenio es espiritual. ¿Sí está entendido ahí? Sí. La teología histórica sigue los pasos de esas interpretaciones. ¿Cómo comenzaron? ¿Por qué comenzaron? ¿Qué fue lo que hizo que ese punto de vista empezara a prevalecer? ¿Qué tiene de legítimo? ¿Qué tiene de verdadero? ¿Qué se remonta realmente al Nuevo Testamento? ¿Qué elemento extraño se le introdujo a lo largo de la historia? La teología histórica estudia no solamente el proceso de la revelación, sino el proceso del entendimiento de la Iglesia acerca de la revelación. Y cuando miramos la historia de la Iglesia, observamos que la historia de la Iglesia está caracterizada por periodos. De hecho, las mismas profecías de Apocalipsis 2 y 3 acerca de la Iglesia muestran lo típico de cada periodo de la Iglesia. En la historia de la Iglesia se puede hablar, por ejemplo, del periodo apostólico y subapostólico de la Iglesia primitiva. Y subapostólico de la Iglesia primitiva. Del periodo de las persecuciones, cuando Nerón, Diocleciano, Vespasiano, Domiciano, cuando echaban a los cristianos a los leones y los quemaban vivos. Pero luego vino el periodo de Constantino, el Grande, cuando se dio el edicto de tolerancia y el cristianismo se fue convirtiendo en la religión del Imperio Romano y el paganismo se mimetizó, se disfrazó, se pintó de cristianismo y surgió una especie de cristianismo paganizado y paganismo cristianizado, y empezaron las herejías a florecer. Más tarde llegó la Edad Media, surgió el papado, periodos con características y énfasis doctrinales diferentes, con cosas que se perdieron y con otras que se agregaron o se enfatizaron, con otras que se menospreciaron, y era considerado lo normal en esa época. Pero después se dio el proceso de la Reforma y aquella gran revolución del siglo XVI. Pero después comenzó el periodo del denominacionalismo. Hoy en día a muchos hermanos les parece que lo normal es el denominacionalismo, pero no es normal. Es el statu quo de la época. Algo puede parecer normal no siendo bíblico. El denominacionalismo no es bíblico, es eclesiástico. Es una modalidad que se introdujo en la historia, pero la teología histórica nos ayuda a dilucidar qué era lo que estábamos viendo, qué era lo que estábamos viviendo. ¿Es realmente bíblico? ¿Qué pertenece a Dios y al depósito de Dios? ¿Y qué no es de Dios y bíblico, sino que es solamente coyuntural, histórico, de fabricación humana? Porque al no entenderlo bien, venimos a idolatrar estructuras humanas e invalidamos mandamientos divinos, y nos pasaría lo que les ocurrió a los fariseos. El Señor les dijo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por seguir vuestras tradiciones. Y eso sucede porque no se detienen a ver el origen de ciertas prácticas, de ciertas estructuras, de ciertas maneras, de ciertas instituciones a la luz de la Biblia.
La teología histórica nos ayuda a darnos cuenta que toda la historia es muy dinámica y que la iglesia no es lo mismo que la palabra de Dios y lo mismo que Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación, y su palabra es la misma. Pero la iglesia está formada por seres humanos que a veces son fieles y mantienen el depósito, pero a veces son infieles y le quitan aquí, le añaden allá y acomodan las cosas conforme a sus intereses, a veces intereses negativos sobre la mayoría, y distorsionan el depósito, pero a veces prevalecen intereses de fidelidad y vuelven a la restauración, y vuelve la reforma, y vuelve la recuperación, y es una lucha constante al interior de la iglesia, entre el trigo y la cizaña que el diablo ha metido. La historia de la iglesia se caracteriza por esos periodos, por esas etapas. Uno de los principios de la reforma era que la iglesia está siempre reformándose, que la iglesia no es Dios, ni es la palabra de Dios. En ella vive Dios y en ella mora la palabra de Dios, pero no siempre toda. Algunos descubren un poquito y se organizan alrededor de eso. Otros descubren otro poquito y se organizan alrededor del otro. Luego se pelean, pero viene un tercero y hace la síntesis, pensando que ya había dicho todo y organiza el evangelio completo, hasta que llega otro y le demuestra que todavía no era completo y que esto aún es más completo, y ese proceso sigue. Algunos tuvieron luz y vinieron a ser vanguardia en determinado periodo histórico, pero fueron una minoría, un remanente, y la mayoría no les entendió en ese momento y le rechazó. Con el tiempo el Espíritu Santo va confirmando la verdad y las mayorías van empezando a asimilar lo que aquellos locos habían dicho, que no eran tan locos. En el Antiguo Testamento había una minoría de valientes que recuperaban el terreno y defendían las lentejas. Después venía el pueblo y recogía el botín. El Señor siempre ha tenido siervos de Él que han estado adelantados a su época, que fueron los primeros a los que Dios les dio algo verdadero, pero que todavía la iglesia no está preparada para recibirlo, pero tienen que empezarse a introducir a través de un remanente. Miramos la hora para no pasar. 50. ¿Lo terminamos? Sí. Solo queda página y media. ¿Sí? ¿Lo terminamos? Según el consenso de los hermanos. ¿Cómo la ven? Listo. Descontinuamos. Ese grupo recibe algo de Dios, lo va trabajando y perfeccionando en la historia de la iglesia, hasta que va entrando. Así empezó con Abraham, luego con Isaac, luego Jacob, luego los 12 hijos, luego 70 personas, luego se fueron multiplicando las 12 tribus, pero más tarde se desviaron y tuvo que empezar de nuevo con un remanente. Cuando el Señor Jesús se manifestó, solo estaba Él con unos poquitos que le habían creído a Juan y siguieron a Jesús. Después los apóstoles y después la iglesia. Pero luego la iglesia se empezó otra vez a desviar y quedaron remanentes, vencedores, que mantienen esto. Es un proceso dinámico, de pro y de contra, de recuperación y de pérdida, de vuelta y recuperación que la teología histórica estudia. ¿Cómo entendían los llamados padres de la iglesia en el periodo patrístico la epístola a los Gálatas? Porque ya estaba la epístola a los Gálatas porque no creyeron en la justificación, si ya estaba, ¿no? Sí. Pero ellos leían más lo que las partes de la patrística decían. Entonces, ¿cómo entendían los llamados padres de la iglesia en el periodo patrístico la epístola a los Gálatas? Y en la Edad Media, ¿cómo la entendían los escolásticos? Luego, ¿cómo la entendieron los reformadores? ¿Y cómo se entiende en el día de hoy? Son periodos, son etapas. Por ejemplo, la exégesis de San Agustín acerca de la epístola a los Gálatas, él saca enseñanzas preciosas de esa epístola, pero las aplica a su época.
En cambio, en la exégesis que Martín Lutero hizo a esa misma epístola, dice otros aspectos que no vio Agustín, pero las aplica a su otra época. Por otro lado, tenemos la exégesis que hace, por ejemplo, Witness Lee en estos últimos tiempos acerca de la misma epístola, y encontramos que saca otras cosas que no habían dilucidado ni Agustín ni Lutero. Pero, ¿de dónde las sacan los tres? De la misma epístola. Pero el entendimiento no es el mismo, sino que hay más luz a medida que va pasando el tiempo, porque lo que aportaron los primeros ya es posesión de la siguiente generación, y ellos trabajan ya sobre algo más sólido, pues otros abrieron brecha y les entregaron masticadas ciertas cosas, pero el deber es continuarlo. Entonces vamos a ver un poco. ¿Alguna pregunta ahí? Interesante, ¿no? Está bien explicado, hermano Gino explica súper bien esa parte. Subdivisiones del periodo de entendimiento eclesiástico. Este periodo lo subdividimos en subperiodos como los siguientes. El entendimiento patrístico es el subperiodo con que comienza el entendimiento eclesiástico. La época patrística es la de la iglesia primitiva, los primeros siglos. Este a su vez se puede subdividir en los padres apostólicos, que conocieron directamente a los apóstoles; los apologistas, en la época de las persecuciones; los polemistas, como Ireneo, Tertuliano, que combatieron contra los gnósticos, contra las herejías; los que defendieron la divinidad de Cristo contra el arrianismo, etc. Antes del concilio de Nicea, después de este concilio, se va convirtiendo el periodo patrístico en una preparación para el periodo medieval. Se derrumbó el periodo romano, se derrumbó el imperio romano, sobrevino las invasiones de los bárbaros, godos, visigodos, ostrogodos, vándalos. Se incrementó la situación del paganismo mezclado con cristianismo y tradiciones. Se levantó el papado. Sigue el periodo escolástico. Surgen grandes sistemas teológicos y filosóficos que coronaron la Edad Media con Tomás de Aquino, Alberto Magno, Buenaventura, pero a la vez que se concretaba el periodo escolástico, comenzaba el periodo de los pre-reformadores. Son aquellos precursores de los reformadores, los albigenses, valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, que ellos son, Dios utilizó siervos suyos que fueron los pioneros que mantuvieron principios bíblicos que se fueron perdiendo en ese desvío, pero que eran la simiente que habrían de brotar en la Reforma y en la recuperación de cosas que se perdieron en la Edad Media. Estos conservaron clandestinamente los principios de la justificación por la fe, de la autoridad de la Biblia, entre otros, y rechazaron el papado monárquico. Sigue la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino y el nacimiento de las iglesias nacionales, la anglicana. La Contrarreforma, el tiempo del Concilio de Trento y orígenes del catolicismo que actualmente conocemos. Ahí fue donde comenzó el catolicismo. El periodo denominacional y protestantismo clásico involucra los grandes movimientos misioneros. La neoescolástica católica. Vino la Reforma, pero luego comenzaron a formarse los grandes credos como la Confesión de Westminster, la Confesión de Habsburgo, las grandes controversias calvinistas que hasta ahora existen. Entonces en la teología histórica vemos esas 4 etapas, ¿no? Y que en cada uno tiene etapas y etapas y etapas. ¿Algún aporte, algo para decir? La pregunta que el hermano había dicho que quería conocer la pornocracia. Ah, la pornocracia, sí.
La pornocracia romana, dicho periodo conocido como Saeculum Oscurum y como gobierno romano de las cortesanas o como reinado de las prostitutas. Se inicia en el año 904 con la elección como papa de Sergio III. La históricamente denominada pornocracia es un término de origen italiano, el cual se refiere a una forma de gobierno que se caracteriza por la fuerte influencia de las cortesanas en los asuntos públicos. Literalmente significa gobierno de las cortesanas o de prostitutas. Por eso se llama la pornocracia. Hay un libro que habla sobre los crímenes del cristianismo, habla también mucho sobre esto. Había un papa que tuvieron muchas mujeres ahí mismo en el y concubinas, todo, hicieron mucho de. La historia de los papas negros. Ustedes, papás terribles. Entonces, ¿algo más? Joan tiene preguntas. Pero sí. Pues yo creo que ahí vemos una introducción, ¿no?, de la teología histórica. 4 etapas. El entendimiento también es bien dividido acerca de qué creían en cada parte del dogma. O sea, por ejemplo, cuando llegó la Reforma, ya no tenían que hablar acerca de Jesucristo si era divino o no, porque ya había pasado en la época del siglo IV. Entonces ya no tuvieron que pelear con respecto a eso. Entonces ya tomaron todo lo que estaba antes y llegaron fue a la justificación. Y ya cuando llega más adelante la eclesiología, ya no tienen que hablar ni de la justificación, nada de eso, porque ya estaba. Si lo tuvieron que tomar fue la otra parte, así como en progreso. El mismo Señor haciendo también un progreso de cada parte. Y lo mismo que ahí decía de Gálatas. Agustín habló algo de Gálatas, Martín Lutero habló algo de Gálatas y ya Witness Lee otra parte de Gálatas. Lo mismo, el mismo libro, pero un entendimiento mayor, progresivo. No está hablando acerca de mayor revelación o algo así, porque ya la revelación está completa, por eso tenemos ya el canon, sino desde el entendimiento de lo que dice ahí. Esa es la teología histórica. La justificación entonces empezó como a partir de ¿cuál de esos periodos? En la Reforma, cuando se empieza a hablar de la justificación. ¿En el catolicismo? Sí, o sea, cuando Martín Lutero ya empieza a hablar de justificación por fe, es porque él empieza a leer Gálatas, Romanos, y entiende que dice justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Y entonces ya empieza a decir, wow, mire, aquí está diciendo que fuimos justificados por gracia. Entonces ya empiezan las 5 solas nuevamente a recordar ya a todo lo que estaba acá. Entonces vuelven a poner la autoridad, la palabra de Dios como la primera parte, y ahí empieza la reforma, a reformar todo lo que estaba antes mal y a llegar. Entonces ya la justificación creen que es por la fe en Jesucristo. Ya ha estado siempre ha estado en Romanos y Gálatas, pero no lo había podido. Sí. O sea, ya habían unos también pre-reformadores, sí, los que el hermano nombraba ahí. Sí, o sea, que ellos ya habían también planteado esa postura y los habían pues, matado, ¿no? Trataban de elegir y los mataban. Así que lo que reinaba era el Papa, el catolicismo romano, ¿no? Con sus indulgencias. Que querían que todo fuera, o sea, todo era por indulgencias, varias cosas. Solo dinero. Y el proceso de entendimiento que seguimos hasta ahora. Todavía seguimos conociendo al Señor. La palabra, a medida que el Señor nos va dando como la luz, ¿no? Como nos va llevando a conocerle cada vez más en lo que está en la palabra, ¿no? O sea, no fuera de lo que ya Él nos dejó registrado, que es el canon cerrado. Y eso estamos aprendiendo todos. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, anotarlas, como digo, para poder aprender un poco más. Sí, las preguntas no se pueden contestar todas al tiempo, porque a veces no las sabemos, pero sí podemos estudiarlas. Yo creo que sí, se responden todas.
Entonces, es que la cajita de dudas también de preguntas fue... Y sirve porque a uno le pregunta a los hermanos, hermano, me hicieron esta pregunta, ¿usted qué me hizo? Y ahí vamos aprendiendo todos, que eso es lo importante. Entonces, si tienen preguntas, aquí ese es el lugar. Por ejemplo, mi hermana, cuando estábamos hace 8 días, mi hermana decía, yo pensé que el canon había sido formado por solo una persona. Entonces yo le dije, ¿qué peligro donde hubiera sido solo una persona? Y entonces le mostré el ejemplo de Marción y dijo, uy no, terrible donde hubiera sido solo una persona. Nos hubieran vuelto un... Sí. Todo lo que yo creo, pretendo nomás, es lo que yo tomaría. Entonces a veces que a mí me gusta más Juan, yo solo leo Juan o algo así. Entonces solamente hubiera sido el canon así pequeño. Pero lo que el Señor quería, por eso dio testimonio a toda la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que juzgó en ese momento. Sí. Porque fue la iglesia realmente la que, pues guiados por el Espíritu, pero la iglesia es la que dio el testimonio de cuáles eran los libros canónicos y cuáles no. Porque habían unos muy parecidos, pero que no cumplían con todos los requisitos. Entonces, como hablábamos de que en ciertas ciudades se leían y ya tenían una parte, pero esa misma parte también estaba en otro lado y los mismos hermanos también la consideraban canónicas. Entonces, cuando se reunieron todos, hubo un acuerdo en común de que esos realmente eran los libros que iban a ser canónicos. Sí, sí, y eso es algo importante, porque yo una vez, yo estaba escuchando hace, bueno, o sea, como que uno empieza con la pregunta, bueno, tal cosa, ¿fueron canónicos o no fueron canónicos? Y uno empieza a preguntar. Y los liberales fueron los que dijeron, es que estos libros se convirtieron en canónicos, pero no fue eso, sino que ya eran canónicos. Porque es que a veces puede ver en la mente eso, ¿no? Ah, no, no, es que fue el hombre el que dijo, ese libro se va a convertir en canónico, pero no fue eso, sino ya eran canónicos y solamente estaban, era como dando el mismo testimonio de lo que ya la Biblia dice. Por eso podemos confiar en que no necesitamos más, ni que necesitamos algo menos, o sea, como que necesitamos una carta más porque no podemos entender toda la revelación de Dios, sino que está completa y podemos entender todo lo que es Jesús, todo lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu, todo lo podemos comprender ya, o sea, con respecto al entendimiento, porque no hay nada más, ni tampoco faltó uno. No, que faltó el libro de la Odisea, cuando dicen que los colosenses lean lo desde la Odisea, por eso dicen que la de la Odisea pudo haber sido la de Éfeso, porque es una carta circular, y porque no, en el principio cuando empieza uno a ver el texto de carta de Pablo a los de Éfeso, dice carta de Pablo, y no le ha puesto el nombre de Éfeso, sino más adelante apareció Éfeso. Entonces por eso puede uno saber que es la Odisea, o lo que la mayoría de los hermanos. Entonces no hubo ningún registro, ni que hubo algo perdido, sino que el mismo Señor soberanamente guardó su testimonio, guardó su revelación que necesitaba que durara para siempre, escrita y puesta como nosotros la tenemos ahora. Aún con respecto a los mismos escritos que a veces dicen que la copia, que aquí le añadieron un poquito, ya por eso existe una ciencia que es el criticismo, en donde se ha encargado de mostrar, y los pequeños errores, o sea, los pequeños cambios que han habido, nunca han sido ni doctrinales ni nada. O sea, Samuel Pérez decía, despreocúpese porque no hay nada doctrinal. Todos los cambios que tienen acá son Cristo Jesús, Jesucristo. O sea, cambios así o ponerle un apellido más. Pero no hay nada doctrinal. Y por eso podemos confiar también en que la que tenemos ahorita en español también ha sido guiada por el mismo Señor, guardada también por el Señor. Con respecto a esto. No es la original, o sea, no es el español original, pero el mismo Señor también se ha encargado de guardarlo. Entonces tenemos un gran testimonio que es el mismo Señor guardando su palabra. Pues el hermano Gino, en una enseñanza, hablando de este mismo tema, él decía que si hubo una tercera carta que se perdió, porque creo que fue en Corintios que dice que esta es la tercera carta, entonces, y solo aparecen dos. Sí. Pero eso no quita de que lo que quedó escrito sea lo que Dios mismo quería. Si el Señor permitió que se perdiera, se extrayera esa carta, no quiere decir que la Biblia quedó incompleta, Sí. sino que quedó el canon que el Padre quería que quedara realmente. Sí, porque para Corintios toman, aún no a veces una, sino a veces algunos hermanos toman 4 cartas de los Corintios. Sí. Pero a pesar de eso,
me gustaba la forma como lo hablaba un hermano con respecto a Juan, porque dice que Juan pudo haber escrito mucho más. O sea, aún dice que no acabarían todos los libros para escribir, pero lo que escribió fue guiado por el Espíritu Santo para escribir lo que era necesario para ese mundo. O sea que lo que tenemos acá es lo necesario para conocerle. Si no necesitamos algo más. Ni fue menos ni fue más. O sea, eso fue lo que Dios estableció. Y eso fue lo que también se restauró en la Reforma. El solo Biblia. Solo Escritura. Cristian iba a aportar algo. Mis hermanos, perdón la demora, ya terminamos un poquito